para que abramos la palabra del Señor en Primera de Pedro, primera carta al apóstol Pedro, en el capítulo 5, verso 8. Versículo muy conocido entre nosotros los cristianos, dice. Escribiéndole Pablo a los cristianos, Pedro a los cristianos nos dice: sean sobrios y velen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando ¿a qué? ¿A quién devorar? El título del mensaje es Un enemigo invisible, pero real. ¿Quién ha visto al diablo en persona? Y entonces, ¿por qué aparece así con cachos y cola y un tenedor? Porque hablamos del diablo y nos imaginamos, ¿cierto? Así con cachitos, con colita y con un tenedor y negrito. Pero nadie sabe, nadie lo ha visto. Es un ser espiritual. El diablo nadie lo ha visto, pero es real. ¿Por qué? Entre otras razones, porque la Biblia lo enseña. Aquí identifica uno de los grandes enemigos del cristiano y es Satanás. Lo identifica aquí como nuestro adversario, el diablo. El diablo es nuestro enemigo. Él no es nuestro amigo. Él nos odia. Él es nuestro enemigo. Porque Él sabe cuánto nos ama el Señor y el precio que pagó el Señor para redimirnos a usted y a mí. Dice que el diablo anda como un león. No dice que es un león. Es como un león. Porque ¿quién es verdaderamente el león? El Señor Jesucristo. Es verdaderamente el león y lo que eso simboliza. El diablo es como un leoncillo. Yo hablaría como un pequeño gatito con tosferina, chiquitico, pero no es para menospreciarlo. Mucho cuidado. Es como un león rugiente. Y ahí habla uno de los propósitos de la existencia del diablo en este mundo. Anda alrededor del pueblo de Dios buscando qué cristiano o qué cristiana le da la papaya para devorarlo. Literalmente devorarlo es literalmente destruirlo, acabarlo. Si tú le das un centímetro de ventaja al diablo, si usted de pronto en una jaula con un león encerrado, usted le va a dar una galletica, usted está abusando, está corriendo peligro. Pero en esas circunstancias muy probablemente él le va a morder un dedito. Pero si usted se mete a la jaula, él no le va a morder un dedito, él lo va a destrozar totalmente. No podemos jugar porque esto es una advertencia, es muy clara y es muy puntual. Y tiene mucha vigencia para el día de hoy, para nosotros el pueblo de Dios. Hay un enemigo real, hay un enemigo verdadero, es un adversario llamado Satanás o el diablo. Y está siempre alrededor nuestro, alrededor de nosotros el pueblo de Dios. Siempre. Él va dando ronda. Él no se olvida nunca de nosotros. No es omnipresente para estar permanentemente. No es omnisciente, no es todopoderoso. Pero de vez en cuando va y le da vueltas a Antonio y a la casa de Antonio, a Sergio y a la casa de Sergio, a Orfa y a la casa de Orfa, a ver cómo nos ve. Y si nos ve caminando mal, somos presa fácil. Y nos ataca para devorarnos. Una vez un demonio, había un caballo encerrado, yo ya conté esta historia, la voy a repetir. Y el demonio soltó el caballo allá en la parcela. Y el caballito se salió de esa parcela y se metió a una finca ajena. Y se comió el pasto de la finca ajena. El dueño de la finca, cuando vio que ese animal hizo eso, cogió un rifle y mató el caballito. El dueño del caballo, cuando vio que el dueño de esa finca le mató el caballo, él también cogió un arma y mató al dueño de la finca. La esposa del dueño de la finca, cuando vio que el dueño del caballo le asesinó a su esposo, ella cogió el rifle y asesinó al dueño del caballo. El hijo del dueño del caballo, cuando vio que la señora mató a su papá, él mató a la señora. Y todos los vecinos del pueblo, cuando vieron que el chico hizo eso con la señora, lo cogieron, lo lincharon y quemaron la casa.
Y después de toda esa tragedia le preguntan al demonio, ¿usted por qué hizo eso? Y el demonio dijo, yo solamente solté el caballo, no hice más nada. El diablo hace cosas simples porque sabe que usted y yo, en nuestro corazón aún hay mucha maldad y el resto lo podemos hacer nosotros solitos. El diablo usa circunstancias, el diablo usa personas para que nosotros hagamos el resto. Por eso la Biblia dice, velen y oren, velen y oren. ¿Por qué? Porque hay un adversario que quiere zarandearlos, que quiere devorarlos, que quiere destruirlos, que quiere estorbarlos permanentemente. Él está acechando al pueblo de Dios con estos propósitos, mis amados hermanos. Un enemigo invisible, pero real, real. El diablo no es un mito, mucho menos una leyenda o un cuento, como lo han querido decir. El diablo es un ser espiritual real. Originalmente era un ángel en el cielo, pero a causa del orgullo que entró en su corazón, se corrompió. ¿Cuál fue el primer pecado? El orgullo. ¿Quién fue el primer pecador? Satanás. ¿Y cuál fue el primer pecado? El orgullo. Pero menos mal que el orgullo apareció solamente en ese entonces. Ya no hay orgullo hoy en día. Bueno, en los que no son cristianos. O en nosotros todavía hay orgullo. Y bastante. Hermanitos, ese fue el pecado por el cual comenzó todo. Mucho cuidado con el orgullo. Gloria a Dios si has dejado el licor, los vicios, el adulterio, la mentira. Gloria al Señor por todo eso. Pero muchas veces el orgullo está allí detrás de cada uno de nosotros, bien escondidito. El orgullo, la petulancia, la soberbia, ello está ya bien escondidito. Tiene la particularidad de que casi no se ve. Podemos hacer buenas acciones, buenas cosas, por ejemplo en la iglesia. Y realmente no son tanto las acciones lo que hablan, sino las intenciones con las cuales hacemos las cosas. ¿Y sabe por qué? En últimas, el que conoce las intenciones es el Señor. Porque es muy delicado todo esto. Porque yo puedo hacer muchas cosas en la iglesia motivado por el orgullo. Y nadie se puede dar cuenta. Claro está que hay veces evidente. Por ejemplo, yo puedo evangelizar para que me vean. Yo puedo predicar por competencia o rivalidad, para recibir aplausos, para recibir la vanagloria, para recibir el reconocimiento de los hombres. Jesucristo le dijo a los líderes espirituales de entonces, ustedes buscan permanentemente ¿qué? La gloria de los hombres. ¿Por qué? Porque eran hombres orgullosos. El orgullo fue el primer pecado y Satanás el primer pecador. Y él quiere transmitir ese gen en nosotros. Él quiere que nosotros también, de manera religiosa, no nos confrontemos con la realidad de que muchas veces el orgullo está escondido en lo más profundo de nuestro corazón, mis amados hermanos. El diablo es el enemigo número uno de Dios. El diablo nunca se va a arrepentir. El diablo odia a Dios cada segundo, cada minuto, cada día. El diablo, el rencor y el odio por Dios es cada día más y más. No oren para que el diablo se arrepienta, porque el diablo nunca se va a arrepentir. El destino del diablo ya está sellado. El destino del diablo es la condenación. Desde que fue arrojado del cielo, el diablo se convirtió en un enemigo declarado y determinado por siempre jamás de Dios. Pero es un ser poderoso, pero ese poder está limitado a la voluntad de ¿quién? Del Todopoderoso. Del Todopoderoso. ¿Alguien aquí le tiene miedo al diablo? ¿Usted le tiene miedo al diablo? Bueno, el diablo es un enemigo derrotado. El diablo fue vencido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso la Biblia dice, sean sobrios, es decir, espiritualmente estén despiertos. No se distraigan en su vida espiritual.
No se entretengan en su caminar con Dios. No se dejen distraer espiritualmente. Cuando nosotros las cosas espirituales nos olvidamos de ella o las relegamos a un segundo plano, entra lo material y lo terrenal a nuestras vidas. ¿Cierto? Y hay el peligro bien grande. Cuando ya no andamos por el espíritu, sino ¿qué? Sino por la carne. Es bien peligroso, mis amados hermanos. Las marcas principales del diablo no lo podemos ver ni lo podemos tocar, pero es un ser real. Pero su actuar es evidente. El diablo se caracteriza principalmente por los dos siguientes asuntos, que los dijo el propio Señor Jesucristo, Juan 8:44. En primer lugar, por el engaño. Él es un ser mentiroso desde el principio. Dice el Señor Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, hablando de los líderes religiosos de Jerusalén, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso. ¿Y qué? El engaño es lo que caracteriza a nuestra sociedad. Estamos viviendo en un mundo donde el engaño y la mentira es una realidad. El engaño espiritual, engaño en los matrimonios, mentira en las familias, mentira en las empresas. El empleado le miente al jefe, el jefe engaña al empleado. Los hombres que se postulan para presidente dicen mentiras y cuando llegan a la presidencia resulta que engañaron a todo el mundo. Mejor dicho, el pan comer de este mundo, ¿cuál es? El engaño y la mentira. La Biblia dice que en los últimos tiempos los hombres irán de mal en peor, engañando y siendo ¿qué? Engañados. Dice que él es padre de ¿qué? De toda mentira. Entonces los que dicen mentiras, ¿cómo son? ¿Son qué? Son mentirosos. ¿Y son hijos de quién? Del diablo, porque él es el papá de las mentiras. Entonces, en primer lugar, el engaño, pero en segundo lugar, también la destrucción. El propio Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón viene ¿a qué? A matar, a robar y a destruir, dice el Señor Jesucristo haciendo alusión al diablo. Hermanos, el diablo ha destruido la familia. El diablo destruye iglesias. El diablo destruye la sociedad. El diablo destruye los jóvenes. El diablo, a través del hombre y el pecado, ha destruido la creación de Dios. El diablo es destrucción por naturaleza, es destructor por naturaleza. Él siembra el caos, el desorden, la destrucción. Hoy en día los hogares son caóticos, hermano. Y por supuesto terminan separándose porque es que nadie se aguanta viviendo en un hogar donde permanentemente son insultos, gritos, peleas, agresiones, en la cárcel, que lo demandó, que salió de la cárcel, que le dejó un ojo morado, que le partió un tabrete en la cabeza. Eso es una guerra, una batalla campal las familias. ¿Sabe quién es el que motiva todo eso? El diablo. Él es feliz viendo los hogares convertidos en batallas de campo. Él es feliz viendo los jóvenes destruidos con las drogas. Él es feliz viéndonos la sociedad, cómo nos asesinamos unos a otros por dinero. Él es el destructor por naturaleza. Entonces, hoy en día vemos un trabajo fuerte del diablo y los demonios en esos dos asuntos primordialmente. La popularidad del engaño a nivel mundial en todas las esferas, pero también de la destrucción. Ahí vemos el obrar de Satanás, mis amados hermanos. Tres cosas que pueden dar lugar al diablo en nuestras vidas. Vamos a ver en esta noche. Todo lo anterior era manera de introducción ahí muy brevemente. Algunas reseñas acerca de Satanás. La Biblia nos dice que velemos y oremos. Esa es una herramienta espiritual que nos da el Señor para protegernos contra las acechanzas del diablo. Si un ladrón quiere entrar a robar en mi casa, pero resulta que el día que fue, habían policías uniformados en mi casa, ¿qué hace el ladrón? Ve una moto de la policía ahí afuera y ve esa casa llena de policías. ¿Usted cree que él se atrevería a entrar? Cada vez que el diablo nos dé vuelta y ve al Señor Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas, él tiene que seguir de largo.
Pero no vaya a creer que no va a seguir viniendo. Él vuelve. Él vuelve. La oración, la vida espiritual, en orden, en primer lugar, es muy importante. Y eso incluye algunos aspectos que la Biblia identifica, que no podemos dar papaya, es decir, no podemos abrir puertas, porque a pesar de que somos hijos de Dios, si nosotros abrimos puertas, el diablo va a entrar. ¿Y a qué entra el diablo a nuestras vidas? A devorarnos y a destruirnos. Hogares cristianos que han sido destruidos porque abrieron puertas al diablo. Iglesias de Cristo que se han acabado porque le abrieron las puertas de par a par a Satanás. Hermanitos, no podemos abrir las puertas de par a par al príncipe de las tinieblas y a sus demonios. Tenemos que mantener esas puertas del corazón bien cerraditas, siendo cristianos consagrados, siendo cristianos auténticos y cristianos de oración. La Biblia identifica 3 áreas donde puntualmente dicen, si ustedes se descuidan en esto, le están abriendo la puerta al diablo en sus vidas. La primera la encontramos en Efesios capítulo 4, 26 y 27. Efesios capítulo 4, 26 y 27. Dice la palabra del Señor: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Ni qué? Una manera de dar lugar al diablo es hacer de estas emociones, o permitir que estas emociones, el enojo y la ira, el odio y la ira, nos dominen, nos caractericen. Hermanitos, como cristianos, nosotros muchas veces hemos pasado por etapas donde nos caracterizamos por ser personas iracundas. Y aún nos ha tocado ver en el contexto de iglesia, en la relación unos con otros, hermanos, hermanas iracundos, que odian, que se enojan con facilidad y que eso los domina. Ese tipo de carácter, ese tipo de emociones, si perduran el tiempo, vea, se convierte el corazón en una tierra fértil para Satanás. Satanás quiere sembrar su buena semilla en nuestros corazones. Él también busca tierra fértil para sembrar su buena semilla en nuestros corazones. Y una tierra predilecta para él es cuando ve que en nuestros corazones hay aquí lo que dice la palabra del Señor. Cuando en nuestros corazones hay ira, hay enojo y hay odio. De ahí la advertencia de la Escritura dice: airaos, pero no pequéis. Por supuesto que la emoción está ahí y hace parte de nosotros. Lo que no podemos permitir es que esas emociones que nos dominen y nos caractericen de manera indefinida. Uno de mis personajes favoritos cuando era pequeñito era el doctor Chapatín, que andaba con una bolsita de papel. Era un personaje muy iracundo. Cualquier cosa que le hacía dar rabia, él mismo cogía la bolsita y le pegaba a todo el mundo. Él hacía así y a todo el mundo le pegaba. Él era muy iracundo. Y yo de chiquitico lo veía decir, qué viejito tan cascarrabias. El doctor Chapatín, me parece que era que llamaba. Hermanos, ¿y cuántos cristianos no nos parecemos al doctor Chapatín? No nos pueden decir nada, no puede escuchar nada, porque a toda hora está enojado, porque está airado, porque responde groseramente. No, terrible, hermano. Mire, un cristiano con esas actitudes es tierra fértil para el diablo. Le está abriendo de par a par la puerta de su corazón a Satanás, mis amados hermanos. No se puede quedar por mucho tiempo en el corazón, ahí lo dice la Biblia. ¿Por cuánto tiempo debe permanecer la ira en nuestro corazón? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Está hablando de un breve periodo de tiempo. Ni deis lugar al diablo. El diablo, al sembrar, ¿qué va a cosechar? Con ese tipo de actitudes y desobediencia y de rebeldía en nuestros corazones. Va a cosechar desánimo. Va a cosechar desaliento. Va a traer divisiones. Va a traer divorcios. Va a traer muchas cosas nocivas, destructivas
a nuestras vidas, a nuestros seres queridos, a la iglesia, hermanos. El señorío de estas emociones en nuestras vidas, Él la aprovecha para destruir y fomentar enemistades y divisiones, mis amados hermanos. Ahí mismo en ese pasaje, el Señor, por el contrario, nos amonesta en los versos 31 y 32. Dice, por el contrario, dice el Señor, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo contrario al enojo, a la ira, a la gritería y a todo esto? ¿La qué? La benignidad. Dice, antes sean benignos unos con otros. Si la ira y el enojo es tierra fértil para Satanás sembrar su semilla de destrucción, la benignidad, el amor, es tierra fértil para que Dios siembre el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, mis amados hermanos. ¿Alguien aquí está enojado con alguien? ¿Alguien aquí necesita ponerse a cuentas con alguien? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Mucho cuidado, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hágalo antes de que el día termine. El diablo quiere sembrar las divisiones y enemistades a través de este tipo de conductas en nosotros los cristianos. Por eso la Biblia nos apremia en esta noche una vez más, porque todos lo sabemos. Mis amados hermanos, no demos lugar al diablo. Mis amados hermanos, no importa las circunstancias o lo que ocurra, no permita que la ira, que el enojo lo domine, lo controle. Mucho cuidado con eso. No es bueno, no es de creyentes, no es del agrado de Dios que nos caractericemos por ser creyentes iracundos, rabiosos, que odiamos, que gritamos, que solucionamos todo con peleas y con patadas. Mucho cuidado con eso. Eso es abrirle las puertas de par a par a Satanás en nuestros corazones. No necesitas ver pornografía. Esa es un portón inmenso para que Satanás y sus legiones de demonios entren a nuestros hogares y a nuestras vidas a generar caos y tormento. Hermanos, la pornografía. Hermanos, la pornografía es terrible. Eso no es una ventana, es un ventanal donde ellos pueden entrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Mucho cuidado con la pornografía. Pero al igual que la pornografía, esto que estamos hablando. Airaos, pero ¿qué? Todos nos lo sabemos de memoria. Y permanentemente, hermanos, esto nos caracteriza. No soportamos nada, somos irascibles. Nos caracterizamos por esto. Eso es pecado. Y eso es dar lugar a Satanás en nuestros corazones. Usted puede venir a los ayunos. Usted puede venir a las reuniones de oración. Usted puede leer la Biblia todos los días. Pero si usted no trata directamente, si no toma cartas de manera seria en el asunto, con esta emoción en su vida, el diablo va a terminar por dañarle la carrera en esta tierra, porque le está abriendo puertas en su corazón. Mucho cuidado con el odio, mucho cuidado con el rencor, mucho cuidado con la ira. Pidámosle al Señor dominio propio, oremos por esas situaciones y desafiémonos cada día. Si esa es su debilidad, si esa es mi debilidad, propongámonos. Cada día levantémonos con ese reto. Señor, hoy quiero que quites de mi vida la ira, la gritería, el enojo, Señor. Enséñame a ser un creyente benigno, a responder con amabilidad, a guardar silencio si me ofenden, si me critican, a guardar la compostura si veo alguna injusticia, Señor. Porque quiero conducirme para agradarte a ti, para que tú sigas sembrando esa buena semilla del Espíritu Santo, del fruto del amor en mi corazón, y no dar lugar a que mi corazón se convierta en un terreno para que Satanás siembre destrucción y tristeza en mi vida y en mi hogar. Mirad cuán hermoso, mirad, ayúdenme, cuán bueno y agradable es cuando los hermanos habitan juntos ¿en qué? Si nosotros nos caracterizamos por ser personas iracundas, ¿habrá armonía? Se acaba rápido la iglesia. Nosotros conocimos con mi esposa, por eso le decía a Pachito que me entregara a las 6:15.
Ya se va a acabar el tiempo. Me lo entregaron faltando 5. Una iglesia, nosotros nos congregábamos aquí y a la vueltica había otra iglesia. Y siempre pasábamos con Isa en el carrito y había una mujer, una morena alta, y ella siempre nos invitaba, pero vengan, entren aquí. Y nosotros, no, mi hijita, muchas gracias, que nosotros nos congregamos aquí a la vuelta. Y un día menos pensado, esa iglesia ya no estaba. Y vaya razón por la que no estaba. Cualquier domingo, el pastor se agarró en pleno púlpito a pelear a puños con un creyente. Y se armó la desbarajusta en esa iglesia. Se agarraron a pelear y a tirarse en las mechas unos con otros. Y esa iglesia se acabó. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Le dieron lugar a Satanás en ese lugar. Y la iglesia se acabó. Mirad cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos en sus hogares. Habitar los hermanos en las congregaciones. Juntos, ¿en qué? Queremos esa armonía. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, porque allí el Señor derrama ¿qué? Bendición y vida eterna. Queremos ver bendición en nuestras vidas. Queremos ver bendición en la congregación. Queremos ver bendición en nuestros hogares. Hermanos, aprendamos a vivir en armonía. Aprendamos a vivir en armonía. Y vivir en armonía es quitar, desechar de nuestros corazones la ira y el enojo. En segundo lugar, la falta de perdón persistente. Segunda de Corintios 2, 11 y 12. Ahí está hablando del ofensor que Pablo perdonó. Segunda de Corintios 2, versículos 11 y 12. Para que Satanás no gane ventaja alguna, mijo, colabóreme con el 10 y el 11. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanitos, un corazón rencoroso y endurecido para perdonar igualmente se convierte en un terreno fértil para el diablo. ¿Usted conoce cristianos que no perdonan? Muchas veces nos ha pasado a nosotros. Aquí que nadie se la venga a dar de super espiritual. Aquí nos ha pasado a nosotros también. Todos hemos pasado por esa amarga experiencia de resistirnos a perdonar al que nos ofende. Todos lo hemos vivido. Y eso es amargo, hermano. Usted no tiene paz, usted no tiene libertad. Yo personalmente, cuando eso me ha ocurrido, no soy capaz de orar. No soy capaz de, no soy capaz de nada espiritualmente. Hasta que ya, no, Señor, pero ¿cómo así? Tengo que doblegar mi orgullo. ¿Por qué no perdono? Porque hay orgullo en mi corazón, porque me ofendió a mí, porque me humilló a mí, a ese ego, ¿no? Hay que morir a ese ego. Hay que coger ese ego y crucificarlo. Esto trata con el egoísmo, uno de los pecados más terribles de nosotros los cristianos. Somos egocéntricos por naturaleza. Y muchas veces no perdonamos porque ahí se refleja lo que hay en nuestra naturaleza. Egoísmo, amor a nosotros mismos, amor propio. Pues me ofendiste, me humillaste, me pordebajeaste, me hiciste quedar mal. Y todo se traduce a mí, a mí, a mí. Ese yo hay que cogerlo y crucificarlo. Y más bien perdonar. ¿Qué le hicieron a Jesucristo? ¿Y qué dijo Jesucristo en la cruz? Ni siquiera lo dejaron morir en paz. Porque todos esos tipos al frente lo estaban vituperando, lo estaban insultando, lo estaban burlando. Ni siquiera viéndolo en esas condiciones fueron capaces de quedarse callados. No fue suficiente para ellos. Tenían que seguir desahogando ese enojo y esa rabia que tenían contra Jesús. Y lo siguieron ofendiendo. Y lo siguieron ultrajando y se siguieron burlando de él. ¿Qué hubiéramos hecho usted y yo? Señor, que un rayo del cielo caiga en esta misma hora. No, ¿qué hizo Jesús? Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Qué ejemplo el de Jesucristo a imitar, hermano? ¿Qué ejemplo el de Jesucristo a imitar? Mis amados hermanos, en la iglesia, en el matrimonio, en todas partes,
esta situación nos va a confrontar siempre. Porque en todo lugar donde estemos, todos los hombres, cristianos o no, somos pecadores. Por omisión o por acción, tarde o temprano nos van a ofender. Usted se sube al bus, hay una cosita que a mí me duele mucho. Cuando yo saludo a alguien y no me responde. Sí, todavía yo me sacudo, pero he aprendido. Me subo al bus. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Una vez una señora, una muchacha, se subió al bus y yo no me acuerdo, el conductor le dijo, buenas tardes, señora. Y ella se quedó mirando y le dijo, ¿es que así estoy de vieja o qué? Le contestó así al conductor, es que así estoy de vieja, respéteme. Y el conductor ya se salió de la ropa, casi se agarran el conductor y esa pasajera, por esa bobada. Hubiera habido ahí hasta un muerto, le hubieran preguntado al demonio qué hizo y el demonio dijo, lo único que yo hice fue ponerlo a que la saludara. ¿Cierto? Por eso nos matamos. Entonces yo he aprendido, no, si alguien no me saluda, de pronto no me vio, de pronto no me escuchó, de pronto está muy ocupado, ¿cierto? Bueno, yo no me voy a dejar robar la paz por esa situación. Entonces, mis amados hermanos, en el matrimonio, si algo necesitamos ejercitarnos en una relación de matrimonio, ¿qué es? El perdón, hermano. Permanentemente mi esposa o yo nos podemos ofender mutuamente. Y el matrimonio fue diseñado por Dios como una herramienta predilecta para enseñar y aprender a lo que es como cristianos que perdonar, hermano. Perdonar. Hay matrimonios donde el perdón no existe. ¿Por qué? Porque hay orgullo, porque no me quiero humillar, porque fue la que me ofendió, ella la que tiene que tomar la iniciativa. Yo no doy el brazo a torcer. Y no vaya a creer que hay matrimonios que se han acabado por esta situación, por falta de perdón, mis amados hermanos. El perdón es esencial para un matrimonio saludable. El perdón es esencial para una iglesia saludable, porque aquí en la iglesia también nos ofendemos muchas veces unos a otros, con una palabra, con una actitud, con un saludo. En la iglesia donde yo empecé el evangelio hay una morenita muy especial. Y una vez hablando de ella y yo me decía, yo estoy en la iglesia por Cristo. Y yo vi, ¿cómo así? Yo nuevo. Yo fuera por las personas, yo no estaría acá. ¿Y yo por qué? Me dijo, acá hay personas que yo les doy la mano y no me saludan. Así me han dejado con la mano extendida. Y yo, ¿y por qué, mija? Por ser negra. Me dijo ella, nunca se me olvida. ¿Será verdad? No sé. Pero ella decía, me han dejado con la mano extendida. Voltean la cara para otro lado. Ella aprendió a través de esas ofensas, aprendió a qué? A perdonar, porque ella dijo, mayor que la ofensa que me está haciendo esa persona era la ofensa que yo tenía hacia Dios. Y Dios me perdonó. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados y a perdonarme. ¿Quién soy yo para no perdonar las ofensas de mis semejantes? A Dios le encanta perdonarnos, mis amados hermanos, mucho más cuando nosotros también lo hacemos. A Dios le encanta perdonarnos y mucho más cuando nosotros también lo hacemos. En Mateo 18, 34 y 35, en la historia que cuenta el Señor de los dos deudores, Él termina diciendo a aquel que se resistió a perdonar, que le perdonaron mucho, pero se resistió a perdonar. Mire lo que dice de esa persona que no perdonó. Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Hermanos, le entregó a los verdugos por no perdonar. Cuando usted como creyente, sabiendo hacer la buena voluntad de Dios, se resiste a perdonar, prefiere llenar su corazón de resentimiento, acumularlo de amargura y de odio hacia esa persona, resistiéndose a hacer lo que Dios le está diciendo, ¿sabe qué hace Dios? ¿Lo entrega a quién? A los verdugos. Yo sé cómo aflojar ese corazón duro. Que vengan los verdugos y traten con él. Los verdugos aquí es figura de cuando Satanás te atrapa, cuando ese que es como león te agarra para devorarte.
La Biblia habla de un pecador en la carta a los Corintios y el juicio que emite Pablo dice, entréguelo a Satanás para que su cuerpo sea destruido, a fin de que su alma sea salva para el día de Jesucristo. Entregarlo a Satanás es lo mismo que en este pasaje entregarlo a los verdugos. Y entregarlos a Satanás es figura de azote, de sufrimiento, de tormento, cuando el Señor larga de su gracia a un hijo y lo entrega a Satanás, para que trate con ese corazón que se resiste a hacer su voluntad. Divorcios, soledad, depresión, crisis emocionales, muerte, enfermedades físicas, enfermedades mentales, temores, terrores, miedo, pánico, familias disfuncionales, todo esto y mucho más simboliza cuando la Biblia dice, entréguenlos a los verdugos. Hay muchos cristianos que están viviendo así, porque han sido entregados hace mucho tiempo a los verdugos y ni aún así se quieren arrepentir. Pero ahí los tiene el Señor, hasta que entren en sí y se arrepientan y se vuelvan a Dios. ¿Por qué no crecemos espiritualmente? ¿Por qué por el contrario la amargura, la tristeza, la desesperanza gana ventaja en nuestros corazones? ¿Qué hay en su corazón? De pronto hay falta de perdón. De pronto hay algo por arreglar con alguien. No tiene libertad para orar. Siente que sus oraciones no pasan del techo. Perdió el apetito por la palabra de Dios. Perdió el deseo por congregarse. Muy probablemente fue entregado a los verdugos. Pero hay esperanza. Pero hay buenas noticias. El Señor dice que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Si es la falta de perdón lo que ha abierto las puertas de Satanás, las puertas de tu corazón, para que Satanás te devore, hoy es una oportunidad para hacerlo, para pedirle perdón al Señor, para pedirle y reconciliarse con esa persona que en su corazón usted está odiando y se resiste a perdonar. Mientras usted se resiste a perdonar, los verdugos van a estar siempre ahí, azotándolo, devorándolo, destruyéndolo. Y por último, el descuido en la intimidad sexual en el matrimonio. Pero como ya son las 7:35, eso lo dejamos para quién sabe cuándo. Ese es otro motivo donde podemos abrirle puertas a Satanás. Cuando las relaciones íntimas en el matrimonio, se le está abriendo la puerta de par en par al diablo. En otra oportunidad tendremos de pronto para explicarlo. Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, en esta noche en el nombre